Pregunta uno. ¿Qué implicaciones conlleva la frase sé quién tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Bueno, respondiendo a esta pregunta, las implicaciones con respecto a esta frase pueden ser muy variadas dependiendo la persona, el contexto y el concepto de identidad que tenga la persona de sí misma, ¿sí? Como la visión que tenga de sí misma. Preguntarse quién soy yo lleva a pensar en las cosas que pasan en nuestra vida que jamás pensamos o simplemente pasan desapercibidas porque están ocultas bajo una cotidianidad en la que todos estamos inmersos y pues es realmente difícil pensar en lo que se es como persona y pues si se está a gusto con lo que pues uno es, ¿sí? O la persona es. Y pues seguidamente preguntarse finalmente quién se quiere ser en realidad es bastante complicado cuando la persona no sabe quién es y no se ha hecho, digamos que un autoanálisis de quién es y cómo le gustaría llegar a ser, ¿sí? Entonces no se constituye como tal la meta de quién quiere ser realmente. Respondiendo a la segunda pregunta, en el mundo real, según la experiencia del personaje Rusmo, ¿qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad? Bueno, los aspectos que para mí constituyen la identidad, pues como decía el personaje, se trata principalmente de hacerse un autoanálisis a uno mismo como persona, de qué cosas le agradan o le disgustan pues, de uno mismo. Y pues también tener la conciencia y el valor de autocriticarse a sí mismo pues constituye una parte importante de pues, la construcción de la identidad, ¿sí? Pero también considero que debe estar acompañado de preguntarse quién soy yo y quién quiero llegar a ser, ¿sí? Y también pues hace parte de cómo lo voy a lograr. Eso constituye una identidad global de la persona para llegar a pensar en qué puede ser mejor y en qué cosas debe solucionar de su vida, qué cosas debe corregir, qué cosas debe seguir haciendo para finalmente constituir un sujeto como tal y una persona colectiva que, que sea realmente, digamos, útil y que al hacerse un autoanálisis se sienta satisfecho con la persona que ha logrado ser. Con respecto a la pregunta número 3, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Personalmente, em, digamos que la virtualidad es pues bastante importante ahora para muchos, para todos, y pues se ha convertido en algo indispensable en la vida de una persona. Pero en mi caso, considero que no es indispensable para mi vida, ¿sí? En el caso, digamos, de la vida social, de hacer amistades con otras personas, considero que en mi vida aún existe el gusto por interactuar con otra persona sin necesidad de estar en una pantalla, ¿sí? Considero que para mí sigue siendo muy importante tener contacto con otra persona, salir, hablar, sin necesidad de estar tanto en el medio virtual. Es mucho más enriquecedor, pues, tener una amistad o lograr una relación, em, digamos, conociendo a la persona frente a conocerla a través de una pantalla, porque, pues, no muestra la realidad de quién es, sino muestra siempre como un tipo de fachada que, pues, tarde o temprano se va a caer y, pues, obviamente las relaciones interpersonales no van a ser las mismas y generalmente fracasan. Son mucho más ricas cuando uno, sabe el valor que tiene la persona porque la conoce y porque ha interactuado, pues, varias veces con esa persona o con un círculo de personas X. Tal. Entonces, siento que la persona sí puede conservar esos aspectos, pero siempre va a estar influenciada por algo más grande que vaya a ser la persona, ya sea en un trabajo, en una comunidad, en una gobernación, etcétera, algo más grande que la propia persona que pueda afectar esos rasgos de identidad de la persona, ya que pues puede empezar como un dilema entre lo que soy y lo que debo ser, pues para estar en ese rango que me tocó. En cuanto pues a otros aspectos de identidad, pues yo creo que la autonomía lo tiene todo el mundo y es algo que no se va a ir a pesar de muchas influencias, porque pues uno es autónomo de decidir quién es y qué hacer. Entonces eso es algo que pues no va a poder
como algo más grande dañarlo, por decirlo así. Entonces, pues en cuanto a la libertad, yo siento que la libertad todo el mundo la ha perdido porque siempre tiene que regirse a las normas de algo más. O sea, mi punto es como de algo más grande que uno. Todos se rigen lo que viene más arriba de uno y es, y es como fundamental tener la identidad propia, pero siempre algo lo va a afectar. Entonces, independientemente de todo lo que decía el artículo, en algunas partes sí tiene razón, porque es cierto, lo social va a influir mucho sobre la persona. Entonces, es como un 50-50. Un 50% de identidad propia y un 50% de identidad que rigen otras personas u otras cosas.